acerca de cómo el tema de la Biblia es un tema lineal. Es un tema en el que Dios empieza a revelarse progresivamente a través de la Biblia. Y hasta la fecha Dios se sigue revelando. La revelación que había unos años atrás no es la revelación que tenemos ahora. Hay una de ellas, por ejemplo, que es la revelación del Evangelio de la Salvación. El Evangelio de la Salvación es para que tú y yo seamos salvos. Pero el Evangelio de la Salvación no son las buenas nuevas. No es todas las buenas nuevas. ¿En cuánto están agradecidos con Dios porque Dios nos salvó? Amén. Muy bien. Entonces, la salvación no es todo el paquete de las buenas nuevas. De hecho, si nosotros nos vamos a lo que es la palabra salvación, que viene siendo la palabra sozo, la palabra sozo incluye tres cosas diferentes. Y eso nada más en el lenguaje en el cual está escrito. Entonces, la palabra sozo significa salvación de tu alma, la liberación y la sanidad de tu cuerpo. Eso quiere decir que en cuanto tú entras al reino de Dios, en cuanto yo entro al reino de Dios, yo tengo que ser completamente salvo de todos mis pecados, tengo que ser libre de todas las cosas que me aprisionan aquí en mi mente y tengo que ser sano de todas mis enfermedades, porque todo está comprado en el mismo paquete. Pero como nosotros nos hemos enfocado solamente en el Evangelio de la Salvación, porque esa es la revelación que Dios dio a los antiguos, estoy hablando de Martín Lutero, todos los héroes de la Reforma, como el Evangelio de la Salvación es lo que nosotros empezamos y lo hacemos muy bien y hemos avanzado y madurado bastante en el Evangelio de Salvación. ¿Qué pasó con el resto? Lo hemos ignorado y solamente en algunos sectores de la iglesia se practican estas cosas acerca de la liberación y acerca de la sanidad. Es parte del paquete. Entonces nosotros queremos crecer en madurez en Cristo de manera de que cuando la gente venga a Cristo reciba los tres al mismo tiempo. Que no vengan y reciban solamente la salvación. Lo curioso es que, y esta es la parte que me gustaría compartirles a ustedes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y tenemos la línea de lo que es la historia de la humanidad. Pero vamos a ponerlo a mi historia. Entonces llega un momento en el transcurso de mi historia cuando Dios me creó, cuando Dios tuvo un propósito para mí, etcétera, etcétera. Y entonces yo nací. ¿Verdad? This is me. Este soy yo. Así, bonito, guapo, así, gordito, ¿verdad? Así, ajá. Vamos a poner un poco de pelo, porque todavía tengo pelo. Y vamos a ponerle lentes. Personalidad magnética, porque trae quién sabe cuántas cosas. Así. Muy bien. Entonces ahí estoy yo. Resulta de que, de acuerdo en nuestra doctrina, o como nosotros hemos sido enseñados, si una persona viene y me predica a Jesús, entonces yo ya entro a la salvación. Y de acuerdo con las ideas, o de acuerdo con lo que se forja en mi mente de cómo Jesús es, entonces al final del tiempo, cuando yo parta a la eternidad, yo voy a ir a uno de dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? Voy a ir o al cielo, ¿verdad? ¿O a dónde voy a ir? O al lugar del castigo. Y eso es lo curioso, que si nosotros tenemos esto en nuestra mente, que esta es nuestra cristiandad, estamos en muchos problemas. Porque esto no son las buenas nuevas. Entonces, hermano Job, ¿dónde me prueba en la Biblia que eso está así? Qué bueno que preguntaste, porque precisamente por eso vamos a explicar esto. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a empezar ahí. Quiero definir ahora lo que son las buenas nuevas. Cuando viene el ángel y dice, tengo buenas de gran gozo, buenas de gran gozo. Es para que si no desayunaste, que te sea vitamina para tu corazón, ¿verdad? Es para que si vienes con dolor en tu cuerpo, es para que el Señor te sane. Porque son buenas de gran gozo. O sea, de verdad, hasta Dios estaba contento ese día. Todos los ángeles estaban contentos en ese día. Ellos miran con curiosidad y miran con anticipación qué significa esto que Dios está haciendo. Entonces, dice aquí en Marcos capítulo 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Di conmigo,
Como dice en tu Biblia. ¿Cómo dice en tu Biblia? Me encanta cómo dice así. Léelo otra vez fuerte. El principio de las buenas noticias. ¿Sabes lo que quiere decir evangelio? Buenas noticias. ¿Te has dado cuenta que hay un dicho, no creo que sea mexicano, pero es un dicho hispano, tal vez sí sea mexicano, que dice que las malas noticias siempre tienen alas? O sea, vuelan, se propagan mucho más rápido que las buenas noticias. Entonces es curioso porque puede haber una cosa, por ejemplo, vamos a poner la guerra en Irak. La guerra en Irak fue horrible. Y de verdad, las cosas que sucedieron allá fueron indecibles bajo el reino de Saddam Hussein. Pero esas son las malas noticias que nos llegan aquí, las noticias que inmediatamente las vimos. Yo me acuerdo de las noticias, de lo que se veía, las explosiones, todo lo demás, etcétera. Pero yo no me acuerdo de su nombre exactamente, pero es el nombre de un obispo que vive en Irak y que él tiene un grupo de iglesia, que es iglesia de esas que se esconden, ¿verdad? Que nadie los puede ver. Pero Dios le dio una profecía de que él iba a usar el lugar de Saddam Hussein para la gente que era salva, el palacio de él. Entonces, después de que Saddam Hussein fue derrocado, la alberca del palacio de Saddam Hussein la estaban usando para bautizar gente. Y esas noticias no se propagan así nada más. Nos llegaron a nosotros de primera mano porque este obispo estaba predicando y nos estaba diciendo lo que estaba pasando allá donde él estaba. Pero en verdad los cristianos estamos en diferentes contextos. Pero estas son buenas de gran gozo. Son buenas que se tienen que propagar porque la oscuridad quiere tirar su propaganda de oscuridad por todas partes para que la gente no crea que hay buenas de gran gozo. Pero Dios nos está usando a ti y a mí como pregoneros para decir, para proclamar, es un buen día. Hay buenas de gran gozo. ¿Pero de qué se trata? Porque lo interesante es que esta historia que está aquí, la historia de la revelación del ayer, esta es nuestra revelación del ayer, esta es tradición. Esta historia se centra en mí. Se trata de mi salvación, se trata de donde yo voy, se trata de nosotros como humanidad hacia donde vamos. Creemos realmente que la Biblia se trata de nosotros. Pero nosotros somos parte de los protagonistas de la Biblia. Hay un gran problema con esta línea, porque ignora muchas cosas de la Biblia. Sí, es una realidad y es una verdad. O sea, nosotros vamos a determinar a dónde vamos a terminar yendo. Pero esta no es toda la Biblia. La Biblia es mucho más grande y más compleja que eso. Y no toda la Biblia la podemos hervir y la podemos reducir a un frijolito nada más. Este frijolito es la verdad. Queremos nosotros hacerlo así para que la gente lo entienda, pero no es la manera correcta de ni siquiera entender la Biblia nosotros mismos. La Biblia tiene un tema completo, cosas complejas. Cuando lees los libros de Nahum, de Habacuc, de todos esos libros de los profetas menores, tienen todos una historia, pero terminan con una esperanza, diciendo algún día van a haber buenas nuevas. Termina el profeta Isaías, va a haber una destrucción terrible, pero algún día van a haber buenas nuevas. Viene Jeremías, va a ser algo horrible, pero al ratito van a venir las buenas nuevas. La mayoría de estos profetas menores y los profetas mayores están hablando de la destrucción de Jerusalén. No de Jerusalén en el año 70, la destrucción de Jerusalén en el año 500 y pico antes de Cristo, porque hubieron dos destrucciones. Ellos estuvieron pregonando esa primera destrucción, después vienen los que pregonan la segunda destrucción, que este es Jesús. Pregona la segunda destrucción de Jerusalén y esa será definitiva, pero las buenas de gran gozo cubren a toda la humanidad, nos cubren a todos. Y eso es lo curioso. Venimos ahora a ver de que hay unas buenas nuevas, pero tenemos que determinar qué son las buenas nuevas. Entonces ya entiendo que son nuevas de gran gozo. Si nosotros somos evangélicos, ¿por qué estamos tan deprimidos? Si nosotros somos evangélicos, porque llevamos un mensaje de augurio y de tristeza al mundo. Si nosotros somos evangélicos, ¿por qué nosotros hemos perdido la esperanza de que este mundo se pueda poner mejor? Y les voy a decir que en muchas partes de donde yo
he podido dialogar con gente. Yo tengo mucha reserva para decirle lo que hay en mi corazón con respecto de cómo yo comprendo la Biblia y cómo yo entiendo cómo los tiempos están, etcétera, etcétera. Tengo mucha reserva para hablar con la gente. Pero es bien curioso porque cuando empiezo a hablar con muchos cristianos y mucha gente que hay alrededor, empiezo a decirles un poquitito de esperanza. ¿Sabes qué? Las cosas no se van a terminar tan feas como dicen que se van a terminar. ¿Sabes qué? Cuando Dios dijo de que eran buenas de gran gozo, de verdad dijo eso y de verdad significa eso. ¿Sabes qué? Somos más poderosos que cualquier anticristo que se llegara a manifestar en la carne. ¿Sabes qué? Venga Cristo en rapto, no venga en rapto, pero va a venir. Y empiezo a ver en el corazoncito de toda la gente con la que he hablado, que dentro de su corazón saben como que hay algo mal. Y se dan cuenta, es cierto, la Biblia lo dice, pero no lo entiendo. Y veo el hambre que hay en el pueblo de Cristo, que se reforme nuestra manera de ver la palabra de Dios, que se reforme nuestra tradición. Tradición no es mala. La tradición es mala cuando nosotros tratamos de preservar un cuerpo muerto que debería de estar ya sepultado. Porque la palabra de Dios también tiene una fecha de expiración, a veces. Por ejemplo, Dios puede dar a una iglesia particular que nosotros tengamos escuela dominical. Y sucedió así. La escuela dominical comenzó de un avivamiento de salvaciones y empezó con algo hermoso. Pero puede llegar el momento en que a una cierta iglesia Dios le diga, esa escuela dominical no es para esta iglesia. Para esta iglesia vamos a hacer una clase de discipulado. Entonces la iglesia decide cambiar ahora por clase de discipulado y la iglesia explota. Porque Dios dio la orden que se cambiara a clases de discipulado. Pero entonces puede venir la gente que pueda venir, hermano, la escuela dominical es lo que me enseñaron, de donde yo me salvé, de donde vinieron mis abuelitos y todo lo demás. Entonces la iglesia decide preservar la escuela dominical y la iglesia se queda chiquita otra vez. ¿Por qué? Porque estamos tratando de preservar algo que ya no tiene vida. Quiero aclarar, no estoy hablando de que vamos a quitar la escuela dominical, ni estoy hablando nada en contra de la escuela dominical, estoy dando un ejemplo. Puedo darte otro ejemplo diferente. Tú estás comiendo todo lo que quieres, frijoles, tortillas, pambazos, gorditas y más gorditas, chicharrones, le echas su chorizo encima, le echas todo lo que quieras y mira, te empiezas a empanzonar, empiezas a fallar del corazón, llegas con el cardiólogo y el cardiólogo te dice, se acabó. Come tranquilo, come tus verduritas, come tus juguitos, come esto y cuidadito. Pero no. Te regresas a las gorditas, gorditas y más gorditas. Y al rato ves a Jesús temprano. ¿Sabes por qué? Porque decidiste no obedecer la voz de la conciencia. Decidiste preservar tu tradición de las gorditas. Entonces la tradición no es mala. La tradición es mala cuando dice no más y quiero cambiar esto. Y nosotros nos empedernimos en preservar la tradición. Dios es dinámico, Dios se revela poco a poco, más y más, se revela durante el tiempo de la humanidad. Nosotros tenemos que caminar a su ritmo. Dios podría decir que es como mi papá. Mi papá nunca se queda tranquilo, él siempre está pensando en cosas nuevas, siempre está cambiándonos la dirección de cosas, siempre está dinámico a ver qué trabaja, qué no trabaja y moviéndonos. Eso nos incomoda a muchos de nosotros. Pero veo que la naturaleza de Dios así es, Él es así, Él es dinámico, es artista. Él es una persona que está constantemente incomodando a la gente porque estamos caminando al ritmo del Creador. Si de veras queremos ser una iglesia de reino, tenemos que caminar al ritmo de Dios. Y si Dios dice que su evangelio son buenas nuevas, no puedo quitar el gozo de las buenas nuevas. Aunque la tradición me lo diga así. Ahora, ¿qué son estas buenas nuevas? Primeramente, las buenas nuevas se refieren a Jesucristo, ¿verdad? Todos podemos estar de acuerdo con eso. Jesús es el anuncio de las buenas nuevas. Jesucristo es el Mesías que todos estaban esperando. Jesús es el que iba a transformarlo todo. Jesús es el que va a hacer algo muy, muy especial.
Este es el espacio de Dios. Y este es nuestro espacio. Hubo un día que nuestro espacio estaba aquí adentro. Esto era en el jardín del Edén. Entonces aquí estaba Dios con el hombre, todos los arbolitos, todas las montañas, y aquí estaba el hombre y aquí estaba Eva. Pero en cuanto ellos decidieron separarse de Dios, cuando ellos decidieron no hacer las cosas como Dios las dice y definir ellos mismos cómo el bien y el mal se miran, entonces en lugar de que ahora sea el lugar del cielo, ahora el cielo se ha separado de la tierra y nosotros hemos creado una humanidad de castillos, de edificios, de destrucción, de bombas, de maldad, tristeza. Pero el cielo nunca ha cambiado. El cielo está igual. Lo curioso es que en esta manera de pensar, nosotros pensamos que el cielo va a ser un lugar donde yo me voy a ir a cuando me muera. Entonces, básicamente, cuando yo me muera y yo acepto a Cristo, entonces yo voy a venir y yo voy a brincar al cielo y vamos a estar con el Señor eternamente. Una canción tradicional que yo la cantaba mucho antes, mis abuelos la cantaban, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Te acuerdan de la canción? Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Había otra canción viejita que se llamaba El Rey ya viene. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. La trompeta ha sonado y su rostro puedo ver. Está bella la canción. Lo que no me gusta son los versos. Que ya los aviones se estrellaron, que ya no hay cortes, que la gente se fue y que todo el mundo está en pavor y destrucción y todo lo demás. Bueno, es la revelación que teníamos ayer. And it's okay. Fue la revelación de ayer. Pero si Dios está ahora empezando a revelar más de Él, nosotros tenemos que ajustarnos a la revelación de la palabra. No tratar de preservar la tradición del ayer. Entonces, si yo tengo ahora este concepto de que el cielo está por allá y la tierra está por acá, pero Jesús empieza a cambiar el concepto. Cuando Él está hablando con Nicodemo, le dice, Nicodemo, no te extrañes de que hay que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo. Y le dice a Nicodemo, nadie ha ascendido al cielo más que aquel que ha venido del cielo. Aquel, Nicodemo, que mientras estoy hablando contigo, estoy en el cielo. Entonces vamos a entrar al concepto de lo que el sueño de Dios es. El sueño de Dios siempre ha sido que el cielo no esté lejos de la tierra. Porque hubo un tiempo en que el cielo y la tierra estaban juntos, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es acercarse, pero no se ha podido acercar mucho. Porque en la tierra está todo sucio y todo feo y todo yuck, ¿verdad? Todo está lleno de, como dice mi esposa, lleno de yuck, ¿verdad? Todo lleno de maldad, de mugre, de cosas feas. Está todo lleno de yuck. Entonces, la idea de Dios es que Él quiere restaurar ese tiempo. ¿Nunca te ha pasado que cuando tú recuerdas un tiempo cuando estabas más joven, o piensa en un tiempo hermoso de tu vida? Oh, el tiempo uno de mis tiempos más hermosos, cuando comí mi primera hamburguesa. Y te da una nostalgia porque quisiera regresar al Johnny Rockets donde comiste tu primera hamburguesa. O piensas en el día que agarraste tu primera bicicleta. No tenía frenos, pero era tu primera bicicleta. O el día que conociste a la muchacha de tus sueños o al muchacho de tus sueños. Ahora ya está viejito o ya está grande. Pero en aquel tiempo se veía más mejor, ¿no? Etcétera, etcétera. Tienes una pintura nostálgica de cómo un lugar o algo era. Entonces, curioso es que nuestro corazón se parece mucho al de Dios. Y Dios también, Él quiere restaurar cosas. Haz de cuenta que Él tiene la foto tuya en su refrigerador. Entonces, miras el jardín del Edén con todos los arbolitos, con toda la naturaleza, con todo lo hermoso que tiene. Entonces viene para Dios el concepto de lo que es un templo. Dime otra vez, templo. Entonces un templo, los templos que hacían antes, como por ejemplo el tabernáculo, que eventualmente el tabernáculo de Moisés fue transformado en el tabernáculo, en el templo de Salomón.
el templo de David, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes un templo. Es curioso porque el templo es un lugar que lo adornaban con florecitas, lo adornaban con las cosas, tenían que ver con muchas cosas que vienen a apuntar de regreso al jardín del Edén. Es como que Dios quiere regresar otra vez a la humanidad, a esa hermosa armonía de aquel día cuando Dios dijo, oh, esta creación está increíble, me encanta. Y entonces Dios descansó. Ese día Dios quiere regresar. Cuando Dios tenía descanso, y tenía descanso que sus representantes, el hombre y la mujer, están haciendo el trabajo y están gozándose de ese Edén, mientras Él se goza viéndolos a ellos. Es una historia de una familia perfecta. Dios quiere restaurar eso otra vez. Entonces cuando Él viene y pone un templo, lo adorna como si fuera en el jardín del Edén. Y Él estando en la presencia ahí con ellos. Por eso es que cuando nosotros empezamos a corromper el templo, cuando empezamos a corromperlo con malas cosas, con malas costumbres, con tradiciones, no queremos cambiar como las cosas Dios quiere cambiar. Entonces nosotros empezamos a traer esa suciedad allá afuera, aquí adentro. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que siempre haya un punto donde la tierra se junte con el cielo. He ahí por qué que en el tiempo de antes se decía mucho, vamos a la iglesia. Porque usualmente en la iglesia era el foco de donde Dios quiere tocar a las personas. Tráiganlos a la iglesia para que aquí se conviertan. Tráiganlos a la iglesia para que aquí se sanen. Tráiganlos a la iglesia para que aquí los toque el Señor. No hay nada malo de eso. Es el deseo y el sueño de Dios que la gente se encuentre con Él. Y si el único punto donde se van a tener que encontrar con Él es en el templo, then vamos a traerlos al templo. Pero resulta que el hombre termina siempre corrompiendo las cosas. Entonces Dios tenía un sueño más, que era de que ahora el templo no fuera un edificio, que el templo ahora fuera una persona. Entonces ahora viene Jesús, y Jesús ahora es el templo de Dios en medio de nosotros. Él es donde el cielo y la tierra se unen, porque el templo, o Jesús ahora, es donde el cielo y la tierra se unen. ¿Sí me están entendiendo? Pero lo curioso es que diferente que el templo, y este es el modelo bíblico, por eso tenemos que cambiar nuestra mente. Que el modelo bíblico es de que ahora Jesús no se quedó pegado ahí, sino que Jesús empezó a salir y empezó a salir en diferentes partes de la sociedad del mundo y empezó a sanar, empezó a liberar, empezó a tocar gente, empezó a mostrar la identidad de Dios en una persona y empezó a crear focos. Lo que podríamos decir de que Jesús era en informática se dice un punto activo. Un punto activo es cuando te lo voy a enseñar así. Tú vas en la calle y tienes uno de esos teléfonos cheapos que no quieren que no quieren funcionar bien y tu data está horrible en tu compañía de teléfono, marca Patito, y vas caminando y no agarras señal, hasta que finalmente llegas a Barnes & Noble, por ejemplo, llegas a una tienda de autoservicio y entonces agarras el wireless de ellos. Ya agarré internet, ya puedo empezar a mandarle Facebook a Malena y a Kelly, y a mi mamá y a mi papá y a todos. Ahora sí ya vivo contento, ¿verdad? Y estoy mirando las fotos de Graving, a ver de qué lado se mira mejor que en la foto. Entonces, bueno, ya estás ahora en el hotspot. Y Jesús es el hotspot de la presencia de Dios. El templo es el hotspot de la presencia de Dios porque Dios está en el templo con los creyentes en el Antiguo Testamento, pero Él quería salir del templo. Él quiere empezar a limpiar el mundo y no puede si el templo está clavado en la tierra. Hablo de un templo como este. Entonces Jesús tuvo que ser enviado ahora como el templo de Dios. Él es ahora el templo de Dios y Él está caminando. Y donde quiera que Él va, He's a hotspot of the presence of God. Él es un hotspot de la presencia de Dios, un punto activo, un foco de la presencia de Dios. Entonces Él llega con la mujer adúltera y le muestra la bondad de Dios y ella es limpia. Llega con el ciego Bartimeo, lo toca, él es sano, completamente limpio.
Llega con toda aquella persona que llega y ellos reciben un pedacito. ¿De qué? Un pedacito del cielo. Entonces Jesús muere, asciende al cielo. ¿Y ahora dónde vive Jesús? ¿Ok? Y aquí en la tierra, ¿dónde vive Jesús? So you're a hotspot of the presence of God. Tú eres un hotspot de la presencia de Dios. Donde quiera que estás, mira, tírale el wireless. Que todos se conecten. Entonces llegan contigo y empiezan a decir, pero es que yo no sé nada de Dios, yo no sé nada. Y de repente consultas con Dios y le dices, Señor, ¿qué tienes para esta persona? Y si Dios te empieza a dar palabras, dilas, porque tú eres el hotspot de la presencia de Dios. Deja que se conecten, y si tienen teléfonos chipos, no importa, que se conecten contigo de todas maneras. Hermano, no entiendo. No te preocupes. Lee conmigo. Marcos capítulo 1, verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí que yo envío mi mensajero, eso es Juan el Bautista, delante de tu faz. Jesús es la faz de Dios. Y dice, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derechas sus sendas. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Ok, Juan el Bautista. Ese es un sermón para una hora, para algún otro día. Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Y según Malaquías, tenía que venir Elías para poder restaurar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, etcétera, etcétera. Preparar el camino para que el Señor viniera. Viene a ser congruente con el llamado apostólico. ¿Saben lo que es un apóstol ahora? Aquí en More sabemos lo que es un apóstol, ¿verdad? Es una persona que culturiza, un culturizador que está arreglando un lugar para que se preparen, que aprendan la lengua romana, que aprendan las costumbres romanas, para que cuando el César venga, se sienta en su casa. Entonces dice, he aquí que me envío mi mensajero delante de tu faz, voz que clama en el desierto, haced derechas las sendas del Señor, porque el Señor viene. Hermano Job, todavía no entiendo. Ok, pues entonces vamos a brincar en el verso 15. Y entonces Jesús empezó a predicar y él empezó a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Entonces dice, el tiempo se ha cumplido ¿cuándo? Cuando Jesús estaba ahí dijo, el tiempo se ha cumplido, no dijo viene mañana. Y está diciendo estas buenas nuevas son de que algo se ha acercado. ¿Qué se ha acercado? Ese es el evangelio completo. No es de que yo voy a alguna parte. El evangelio completo es de que alguien viene aquí. No es la historia acerca de mí yendo a alguna parte. La historia es de que alguien viene aquí. Porque ahora, como somos ahora muchos hotspots, el Señor quiere empezar a obrar hasta que toda la masa se leude. El libro de Ezequiel habla acerca de destrucciones y tristezas. Habla acerca de muchas cosas, pero entonces llega la visión de los huesos secos. Y le dice Dios, ¿vivirán estos huesos secos, Ezequiel? Y después muestra una visión acerca de la gloria de Dios saliendo del templo y empezando a llenar a las naciones hasta que toda la tierra empiece a llenarse del agua. En el libro de Apocalipsis vemos ahora que después de que empiece a anudarse toda la masa, entonces habla acerca de una ciudad. Ahora ya no son los cerritos y los arbolitos y yo no sé qué tanto, ahora ya es una ciudad hermosa, Jerusalén la celestial, que es ahora el nuevo Edén, es ahora donde estamos con Dios, en una ciudad donde vamos a vivir con Dios para siempre.
O por lo menos esa es la manera poética en la que la pone el libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a vivir. Nosotros vamos a vivir una vida como esta, pero eternamente, sin pecado, sin maldad. A usar lo que Dios nos ha dado, tus talentos, las cosas que has hecho aquí en preparación a lo que va a estar haciendo allá. Ay, hermano, pero es que yo soy plomero, yo no quiero hacer eso cuando llegue al cielo. No te preocupes, no es exactamente eso. Pero tu corazón se está preparando para que, imagínate, vamos a ir a arreglar toilets celestiales ahí en el cielo. That's just not gonna happen, ¿ok? Eso no es así. Pero tu corazón de diligencia, el corazón de servir al Señor, el corazón de amarlo. No tienes que entender la complejidad de todo esto. Solamente no le quites el gozo a las buenas nuevas, que son buenas de gran gozo. No se trata de donde yo voy, se trata de que Él viene para acá. Entonces, sea que nos vayamos en un rapto, o sea que Él venga, pero Él viene. Y cuando Él venga, yo no creo que Él viene a quitarme de aquí. Él viene a checar lo que yo hice con la tierra. ¿Se acuerdan? Mi mamá nos dejó a mi hermanita y a mí solitos en la casa y se fue a la esquina a hacer una llamada por teléfono. Y dice, yo voy a regresar y cuando regrese, bien arregladito su cuarto. Cuando yo regrese, no hagan travesuras. Y mi hermana y yo, mi mamá nos dijo, y cuidadito con conectar la televisión, porque esa televisión no me la ven ahorita. Mi hermana y yo agarramos y le dije a Abby, vamos a conectar la televisión un momentito, un minuto nada más. Entonces, pero por si me electrocuto, tú agárrame para que me puedas jalar. Y le dije a mi hermana, creo que tienes que agarrar los fierritos así con los dedos y meterlos. Entonces metí los dedos con los fierritos y los metí adentro de la electricidad. Y los meto y empezó. Y Abby me agarra y pues, y estábamos los dos. Ajá. Llega mi mamá, dulce mi mami. Me ve los dedos que los tengo reventados. Me acuerdo que los tenía blancos con un centro reventado en los dedos. Los dos dedos reventados por la electricidad. Abigail creo que estaba con los pelos así. No es cierto. Eso no ha cambiado. Pobrecita, la quiero mucho. Es mi hermana menor. Pero ahí está yo con los dedos reventados y mi mamá dice, les dije que no tocaran la televisión. Ay, mijito, me abraza y al rato vamos con la chancla. Entonces, yo no quiero que el Señor venga así. Que Él me diga, te dije que arreglaras este mundo. Y que venga y me dé el abrazo, ya hijo, ya acabó el tiempo, pero mira, aquí está la chancla. ¿Por qué dejaste que se muriera el mundo si tenías el poder más grande del universo? La tradición me dice que yo tengo que esperar a irme con el rey. No hay nada de malo en ello. El problema es que la Biblia me está diciendo que el rey viene. Y Él viene, y cuando Él venga, ya hará fe en la tierra. Cuando el Señor venga, Él va a venir pidiendo los talentos de toda la gente. Los talentos de sus amados. La Biblia también dice de que el Señor comenzará limpiando su casa. Entonces estamos hablando de que la historia de las buenas nuevas del Evangelio no se trata de que yo me voy a algún lugar. Se trata de que Él viene a la tierra. El cielo va a regresar a la tierra. Porque así fue como comenzó y Dios no desperdicia nada. Dios ama a su mundo. Dios ama a los animales también. ¿Tú sabías eso? Yo también me encantan los animales. Junto a las mashed potatoes. Ay, hasta cayó ahí en su lugar. A mí me gustan. Ajá. Yes. I love animals next to the mashed potatoes. Eso decía mi pastor de otra iglesia. Ajá. Pero Dios ama a los animales. El libro de Jonás dice eso. El libro de Jonás dice, no tendré compasión de esta ciudad donde hay tantísima gente y muchos animalitos. O sea, de verdad Dios ama a los animales. Él los hizo. Él le interesa el detalle más mínimo de lo que Él ha creado. Y Él lo quiere restaurar a como Él lo tenía. Porque nosotros lo pervertimos. El enemigo lo pervirtió. Pero ese enemigo está derrotado y ya no tiene tiempo. Se acabó. Porque todo poder y autoridad son de Jesús. Y Él nos ha dado el poder y autoridad a nosotros. Él lo quiere reclamar otra vez. Quiere a través de la tradición engañar a la gente y decirle que Él tiene tiempo otra vez. Pero es inconsistente con el mensaje de la Biblia. Nuestras
Nuestras ideas y nuestras conjeturas dogmáticas nos hacen pensar así. Pero ¿qué tal si la historia es diferente? ¿Qué tal si esta película termina mejor de lo que pensamos? ¿Qué tal si de verdad hay esperanza para este mundo? ¿Qué tal si de verdad podemos pasar esta Navidad realmente celebrando de que Dios viene? Él vino al mundo un día, Él viene otra vez. Y dice la Biblia que esa esperanza nos santifica. Esa esperanza nos hace tener gozo. Maranata, Jesús viene. Pero, así que, ¿por qué no mejor arreglamos el cuarto? Para que cuando Jesús venga, no nos agarre chanclazos. No. Y no conecten el televisor, no nos vayamos a distraer con cosas que no valen la pena. Mantengamos las buenas nuevas como buenas nuevas. Vamos a terminar leyendo otra vez este verso. Y ahora solo fue el mensaje de media hora. ¡Ay, qué padre! Entonces el verso dice así. Ándale, verso 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepiéntanse y brinquen al Evangelio. Porque vamos a recibir al Rey, lo vamos a recibir contentos. Porque estamos haciendo la obra para Él. Entonces, el siguiente paso, mis amados, es de que nosotros, mientras que el mundo está como está, tenemos que salir del templo y tenemos que empezar a hacer hotspots en la ciudad. Necesitamos llevar la gloria de Dios allá afuera. ¿Cuántos están listos para hacer eso? No me lo estás diciendo a mí, lo vas a decir al Señor. ¿Cuántos están listos para llevar la gloria de Dios allá afuera? Be a hotspot of the presence of God. Yo le pido a Dios por mis vecinos. Tengo unos vecinos hindús que están junto de nosotros. Nos estamos llevando bien, Dios nos está dando gracia con ellos. Yo la verdad no creo que nunca vayan a venir aquí a nuestra iglesia, pero mi esposa y yo a lo mejor podemos ser un poquito de un hotspot para sus vidas, para poderlos amar donde están, sin empujarlos, sin nada de nada, pero que conozcan a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos de tus vecinos te conocen a ti? ¿Has hecho el tiempo para ver a tus vecinos? ¿Cómo te conocen? ¿Qué saben de ti? ¿Saben que tienes el hotspot apagado? Tiene un password tan complicado que ni tú mismo te acuerdas de él. Tenemos un password tan complicado que no es apelante a nadie. Pero si tú les presentas las buenas nuevas a la gente y les dices, la historia de la Biblia se trata de que Dios tenía el mundo bien bonito y el cielo no es un lugar más allá del sol. El cielo piensa del cielo como una dimensión que se interpone con esta, pero se separaron. Y donde quiera que haya un templo, donde quiera que está Jesús, donde quiera que está el Señor entre su pueblo, entonces ahí el cielo y la tierra chocan, se intercalan otra vez como era en el principio. Pero Dios quiere que eso sea permanente, entonces por eso es que tú eres un hotspot, tú eres un lugar donde el cielo y la tierra se interponen. Sí, yo así de feito como estoy, así. Sí, así como tú eres. Ahí el cielo y la tierra se unen. No te preocupes porque Dios hace el resto. Amén. Ponte de pie, por favor.